Yo escribí el jueves pasado que a mí me parecía una canallada lo que habían hecho Rivera Pacheco y Sergio Cortés, cuando en este foro de la Jornada de Oriente comentaron que la causa de la derrota era la candidatura de Javier López Zavala. Y digo que era una canallada porque estos dos encuestadores... Porque yo lo dije antes en mi columna, una semana antes. Claro, estos dos encuestadores en su momento avalaron, legitimaron la imposición de Javier López Zavala. Cuando en octubre del 2009 hubo 4 encuestadoras que dictaminaron un empate técnico entre Javier López Zavala, esas 4 encuestadoras fueron la Jornada de Oriente de Sergio Cortés, fue Más Data de Pepe Centeno, fue Rivera Pacheco el BEAP y fue el Gabinete de Comunicación Estratégica. Y bueno, y después fue confirmado por María de las Heras, ¿sí? Un mes después, sin embargo, algunas de estas encuestadoras se echaron para atrás y dijeron que Javier López Zavala era el dios que Puebla siempre había esperado, que ya superaba a Enrique Dóger por 10 puntos, y los únicos que se quedaron sosteniendo la versión de que había un empate y de que Javier López Zavala no era el candidato idóneo fueron Más Data de Pepe Centeno y fue el Gabinete de Comunicación Estratégica de Líbano Sáenz. Entonces, a mí me parece que ahora que vengan a decir, carajo, era un pésimo candidato, se me hace una canallada en ese sentido, porque cambiaron su criterio de decir un día, hay un empate técnico entre estos dos aspirantes, un mes después, legitimaron, diciendo que Javier López Zavala ya tenía una ventaja de 10 puntos sobre Enrique Dóger. Entonces, yo con esto no quiero decir que Rivera Pacheco no merezca respeto, que el BEAP no merezca respeto como casa encuestadora. Esto no borra el pasado de Rivera Pacheco como un buen encuestador y con una buena metodología y con rigor. Pero lo que sí es cierto es que esta elección puso a prueba no solo a los encuestadores, sino también a los medios de comunicación, qué tan capaces somos de resistir las presiones del poder, y creo que muy pocos resistieron esas presiones, y uno de ellos fue Pepe Centeno, y lo tenemos aquí. Muchas gracias. Creo que, sin embargo, esta es una experiencia en la que deberíamos ser autocríticos. Yo espero ser autocrítico. El día de hoy voy a escribir sobre el papel de los medios y específicamente el papel de cambio en la elección. No estaría mal que Pepe Centeno abriera un debate sobre el papel de los encuestadores. Vamos a abrir un debate de los 3 temas. Yo una vez lo dije en las páginas de Cambio y lo sostengo. Los encuestadores no debemos jugar a la política. Y los clientes de los encuestadores deben evitar utilizar las encuestas como mecanismos propagandísticos, porque al final, pues la realidad se impone, llega la elección y todo eso en su lugar, ¿no? Y lo único que resulta es que encuestadores y clientes de encuestadores, ¿no?, quisieron jugar con la cabeza de la gente. ¿Qué fue lo único que consiguieron? Que más de la mitad del electorado, una semana antes de la elección del 4 de julio, pensara que el PRI iba a ganar. Pero aunque pensaran que el PRI fuera a ganar, no pensaban votar por el PRI. Decían, bueno, pues si gana el PRI ni modo, pero yo voy a votar en contra. Yo, por ejemplo, todavía levantamos la encuesta aquí en la oficina, de yo creo que gana Zavala, pero no vamos a votar por él. Bueno, muchos aquí en tu redacción, Gordo, traicionaron el movimiento zabalista. Claro, y por eso se quedaron sin bono. Pepe Centeno, ¿cómo escuchaste esto que dijo Rafael von Rasfeld, de que algunas casas encuestadoras ya están metiendo a Moreno Valle a tratar de medirlo para el tema del 2012? Por una parte es la carencia de cuadros en el PAN nacional, ¿no? Pero también por otra parte es esta, que el poder suele tornarse una pesadilla colectiva, en el que Mario Marín un día también fue presidenciable, Javier López Zavala era el hombre que Puebla y Pijijiapan esperaban. ¿Cómo ves todo eso? O sea, a mí me sorprende que lo diga Rafa von Rasfeld, porque él viene de la parte dura del PAN, ¿no?, del yunque. No, mira, yo creo que es normal. O sea, Rafael no solamente tuvo un papel fundamental en la elección del 4 de julio, sino en la construcción de la coalición. No olvidemos que era senador, tenía relaciones políticas con gente del PRD al más alto nivel, y él fue facilitador de la coalición, que se dio en varios estados, no solamente en Puebla. Entonces él podría ser una solución política a una eventual coalición entre la izquierda y la derecha en el 2012. Pero creo que antes de que eso se pueda discutir, ¿no?,
habría que hablar otras cuestiones, ¿no? Que creo que localmente Rafael no sería muy bienvenida a su candidatura a la presidencia. Bueno, nacionalmente incluso tampoco sería bienvenida, porque todo el mundo lo acusaría de grillo, ¿no? De chapulín, ¿no? De ser gobernador de Puebla un año. 6 años de gobernador a Rafael le van a dar la vitrina para aspirar a la candidatura presidencial en 2018. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Pero antes yo creo que sería un candidato muy verde, ¿no? A la presidencia. Sí, ¿verdad? Muy verde. O sea, yo creo que le costaría mucho trabajo al país reconocerle la experiencia y las cualidades que se buscan en un presidente a Rafael cuando apenas, ¿no? Llevaría un año siendo y medio de gobernador. Sí. Sería muy vulnerable, una candidatura vulnerable, ¿no? En ese sentido, ¿no? La única fortaleza que podría significar es que conjuntaría o quizá sería un punto de convergencia a la izquierda y a la derecha. Pues no solamente eso, sería un punto de convergencia entre los intereses de la izquierda, de la derecha y del Baester, ¿no? Pero a mí, por eso digo, lo importante es quién lo dice más, qué se dice, quién lo dice que es Rafa von Rasfel, que está identificado con el Yunque, ¿no? O sea que finalmente el Yunque está tranquilo y está contento con Pablo Valle, ¿no? Tiene avales ahí, eso es lo importante. Lo cierto es que hay una caballada flaca en el PAN, ¿no? Mientras en el PRD tenemos a Ebrard, que es un tipo consolidado, que tendrá ahí que resolver su situación especial con López Obrador. En el PRI está muy cantado Peña Nieto, a reserva de lo que ocurra el próximo año en el Estado de México. En el PAN hay una caballada muy flaca. Y es consecuencia de la política de comunicación de Los Pinos. Si ustedes se fijan, no se mueve nada de comunicación de los secretarios del gabinete, ni del gabinete ampliado, sin la autorización de Los Pinos. Entonces las reacciones de la Secretaría siempre son muy lentas. Y el presidente está en todos los noticiarios nacionales prácticamente todos los días. Entonces el único pararrayos, ¿no?, del gobierno federal es el presidente. Sí, ahora incluso con esta renovación de su equipo de trabajo, donde sale Patricia Flores, donde se dice, pues en los entresijos del poder, que por un lío de faldas, pues Max Cortázar también se va de comunicación social, Patricia Sota Alejandro Sota asume todo el poder ahí, pero es cierto lo que dices, ¿no? Los secretarios están impedidos de lucir y solo lucen a la hora de los madrazos, ¿no? Y entonces, como no lucen, pues no tienen caballada. Vitrina, claro. No tienen vitrina, y bueno, y al final el PAN no tiene figuras políticas. Y ahora están tratando de construir la candidatura en la clandestinidad del secretario de Hacienda, de Cordero, ¿no? Pero Cordero tampoco es un tipo mediático, no es un tipo que... Yo conozco a Ernesto hace 22 años, y no creo que sea una personalidad adecuada para una candidatura presidencial. Yo creo que Lozano sería más fuerte. Sí, bueno, pero Lozano tiene ahí muchos problemas, ¿no? No tan sanos. Sí, Lozano, bueno, tiene una personalidad ahí que le ha traído muchos conflictos. El último fue la tremenda madriza que le pusieron mencionándolo como posible secretario de Gobernación, ¿no? En sustitución de Gómez Montt. Terrible. Bueno, mi querido Pepe Centeno, muchas gracias. Como siempre, todos los lunes, el director de la firma Más Data.